RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora siempre es grato presentar a don Alberto Moreno, presidente del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y le agradecemos como siempre la cordialidad, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Alberto, qué gusto saludarlo, tenga usted buen día, muy amable. Para mí es el gusto, José, de estar en tu programa y a tus órdenes. ¿Cómo está analizando el proceso? Estamos a 24 horas de elecciones, naturalmente, pero nos gustaría justamente trazar, ¿no?, una mirada de lo que significa en estos momentos esta contienda de mañana, trascendente para el país, naturalmente, y sobre todo, ¿no?, el papel, ¿no?, de las instituciones políticas, en particular de la izquierda. ¿Cómo está analizando usted este momento, don Alberto? Bueno, de una manera no prevista, de una manera que se anticipa lo que nosotros incluso pensábamos, de hecho se está dando la posibilidad, no todavía la realidad, que eso se manifestará en los hechos subsiguientes, entre lo que preconizamos, cambio o continuismo. La fuerza de la continuidad del modelo que viene desde el fujimorismo pasado y que representa a la hija de Fujimori hoy día, por un lado, que se aferra con todo a preservar sus privilegios y sus ventajas, a encubrir todo lo que representa de perverso para este país, y por otro lado, millones de hombres y mujeres que quieren el cambio, de distintas maneras, pero que tienen la ilusión de que esto puede representarlo el candidato Castillo, Pedro Castillo. Esas dos opciones están sobre la mesa. Los que quieren que se conserven las cosas como están, que no se modifique la Constitución del 93, que el modelo continúe, que la corrupción siga empañada, encubierta, que los problemas de un Estado débil como el que tenemos subsidiado en el mercado permanezca, y que los grandes problemas sociales como los de educación, salud o trabajo no se resuelvan, o la aspiración a que esto se cambie. Esta es la gran batalla que está planteada. Y por eso la derecha actúa de la manera que está actuando, esa campaña feroz para desacreditar la candidatura de Castillo, esa campaña que lo acusa de comunista, de terrorista, de que va a destruir la democracia, va a destruir la libertad, no es parte de meter miedo en la sociedad, pero que también la gente está dándose cuenta que todo eso es mentira, que todo es una forma de encubrir lo que hay, y por eso también respalda masivamente la candidatura de Castillo. Nosotros apoyamos lógicamente la candidatura de Castillo, tenemos nuestras reservas, porque este es un movimiento eclosional, espontáneo, no es una fuerza organizada, no es una masa que ya sigue un programa, un proyecto, sino sigue todavía hoy una figura, una imagen, que es el candidato Castillo. Usted ha dicho algo interesante en la parte final, ¿no? Que se siga una figura a una imagen. En ese sentido, ¿cómo está analizando el papel de la izquierda o las izquierdas en el Perú en estos momentos, don Alberto? Nosotros somos abogados por dos cosas para este periodo. Sobre la base de una nueva república, un proyecto de país, una nueva constitución para esos objetivos, y un gobierno que sea de verdad democrático, patriótico, de regeneración moral, no solamente lucha contra la corrupción. Hay que construir una nueva ética, una nueva moral en este país. A partir de ahí hablamos de una gran unidad para un gran cambio. Esa gran unidad tiene que unir a las izquierdas, a los sectores populares, a los sectores progresistas. No se puede hacer cambios sin una gran unidad. Y lamentablemente la izquierda está fragmentada, está dispersa. Ojalá que estos hechos que están ocurriendo, que esa población masiva que se está moviendo, más allá de color o bandería partidista, está demostrando la necesidad de la unidad. Y no va a haber unidad si pensamos con una visión de aldea, es decir, con una visión de yo quiero esto, el otro quiere lo suyo. Pensemos en el país y pensemos en el pueblo peruano. Y tengamos un proyecto de país. ¿Qué país es posible, deseable, por el cual luchar todos, más allá de nuestras diferencias? Este es nuestro llamado permanente y también nuestro esfuerzo como partido de aprender una cultura de unidad. Este es el momento de hacerlo. ¿Podremos hacerlo? ¿Podremos superar la visión estrecha que nos ha llevado a desastres? Ya empezamos con Izquierda Unida. Lo que pudo ser una promesa se convirtió en una desgracia. Aquí también puede ocurrir lo mismo, porque el adversario, si se llega al gobierno, va a hacer todo lo imposible para que fracase.
Ahora, Pedro Castillo Incluso está está en pendiente la condiciones, amenaza del golpe de Estado. don Alberto, Sí, Pedro te escucho. Castillo está en condiciones de aglutinar a esa izquierda, de consolidar un movimiento sólido y evitar lo que usted llama esa situación de aldeas que se presenta en estos momentos. ¿Lo ve como la figura que puede generar un cambio en la izquierda o esta es una situación de tránsito simplemente? Allí hay una posibilidad y hay un peligro. La posibilidad de que pueda jugar ese papel, ojalá, como un factor aglutinante, que para eso tiene que tener una visión muy amplia. Pero también puede ocurrir que todo esto termine en torno de un caudillo, tipo Ollantumala, y a la larga capitule. A la larga se deje ganar por la presión de la derecha e incumpla los compromisos con la población. Tiene que ver también, para ser sostenible un gobierno requiere cohesión, requiere aglutinar a todas las fuerzas posibles. Si no lo logra, y esa no es intención, o si no lo entiende, o muestra capacidad, entonces esto puede frustrarse. Por eso aquí hay dos cosas. Una es el apoyo a Castillo. Hoy, en este momento, no se puede prescindir de ese apoyo. Otro, la vigilancia. Otro, que el pueblo tome conciencia de que ya no puede ser una vez más traicionado. Y para eso tiene que organizarse el pueblo. Tiene que unirse desde la base. Tiene que tener confianza y conciencia de estos cambios que hay que hacer. Y tiene que convencerse de que depende de su protagonismo, de su participación, que estas cosas se modifiquen. No solamente de los grupos de izquierda por arriba, como a veces creemos falsamente, que la izquierda son las agrupaciones que están construidas, que tienen membrete. Pero la inmensa mayoría de la gente que quiere cambio no está en ningún partido político, está suelta. Y hay que agrupar a esa inmensa masa, y esa es la gran tarea de ahora. Ahora, Por eso no hay que confiar del todo en el líder o caudillo. Hay que confiar en la fuerza organizada y unida del pueblo, que es lo que hay que trabajar y es lo que hay que convocar. hemos escuchado permanentemente esos llamados que ha hecho usted, don Alberto, respecto a esa necesidad y también afrontar de cara a la realidad de la crisis de la izquierda y también con algunas reflexiones críticas respecto a este proceso que no se estaba dando y que cada vez esto iba hacia una fragmentación mayor. Sin embargo, en esta campaña no es la excepción lo que se ha visto dentro de la izquierda. Por ejemplo, esta dicotomía que hay entre el señor Castillo y el señor Cerrón. Entonces, permanentemente algunas iniciativas que lanzaba el señor Castillo en sus intervenciones públicas, en sus visitas a las diferentes zonas del país, sin embargo, pocas horas después, o a veces hasta minutos después, eran prácticamente aclaradas, desmentidas, por el entorno del señor Cerrón. ¿Cómo entonces construir una solidez unitaria allí en medio de claros ejemplos de confrontación interna? Un primer aspecto que debiéramos, a mi juicio, entender es que lo que tenemos es un movimiento eclosional, espontáneo. No es creado por nadie. No se puede decir que el señor Castillo lo creó o que Cerrón lo creó. Es un acumulado de años que está ahí, de desengaño, de descontento, de frustración, que está hoy día manifestándose de la manera que se está manifestando y que tiene su expresión por ahora como candidato en el señor Castillo. Eso es por un lado. No es la fuerza de izquierda organizada que ha generado ese movimiento. Y ahí está uno de los grandes problemas, que cada cual cree que va a imponer sus criterios. Cada pequeño caudillo se imagina que acá él puede ser el que manda. Por eso hablé, o tenemos una cultura de unidad, entendiendo las diferencias que hay, poniéndonos de acuerdo sobre puntos comunes, básicos, y sobre los cuales podamos trabajar, o bien esto se autodestruye. Y la derecha va a hacer todo lo posible para ello, para meter una cuña. No olvides tú el viejo dicho romano, divide y reinarás. Y si la izquierda no entiende esto, si no entiende que estamos en una nueva circunstancia donde frente al adversario que es muy poderoso, que tiene muchísimos recursos a su disposición, vamos a enfrentarlo divididos, entonces estamos perdidos, estamos ya derrotados. Y el mensaje que le damos a esa masa que quiere unidad, a esa masa que quiere cambio, va a ser un mensaje de frustración.
Creo que aquí hay una gran responsabilidad de la gente que se llama izquierda, no solamente para entender la situación actual, sino para entender que hay muchas cosas que tienen que corregir y superar. Ahora, don Alberto, uno de los temas fundamentales que ha servido quizás para el tema de la confrontación electoral que hemos tenido en esta campaña, y obviamente para rechazar la propuesta del señor Castillo, era la presencia de organizaciones vinculadas a Sendero Luminoso en esta organización que ha llevado adelante todo este proceso de la mano del señor Castillo. ¿Cuál es su apreciación respecto a esto? Bueno, durante su participación en el movimiento sindical está vinculado al Movadef. Él fue candidato del Movadef para la conducción, o el representante para la conducción de lo que fue la huelga del año 2017. Eso es un hecho. Y Movadef es una herramienta que construyó Sendero Luminoso, una herramienta política, no para la lucha armada, porque ya no están en eso, ni pueden estarlo, sino para entrar en la acción política. Y esa es la razón por la cual la derecha lo acusa. El señor Castillo tiene más una formación religiosa, ha sido militante de Perú Posible durante un tiempo, ha sido candidato incluso para un municipio en un distrito de Chota. Entonces, al mismo tiempo es una personalidad que tiene su autonomía, y ahora por lo que está mostrando, avanza más a afianzar su autonomía personal. Por eso el choque también con Cerrón. Cerrón quiere dirigir, y él también como candidato presidencial debe dar por la imagen de dirección, porque si va a dar una imagen de sumisión a alguien, ya no es el presidente de los peruanos. Entonces, hay ese problema que está planteando la derecha. Yo no creo que en este momento el señor Castillo levante la bandera pues de Sendero Luminoso, o de Movadef incluso. Y yo más bien me temo que en una situación de autonomización en la que está, porque no tiene organización política, porque no es un movimiento que esté articulado, sino fragmentado, es una suma de cosas que actúan en función de él ahora, esto lo puede llevar a ceder a las presiones de la derecha, a ser absorbido por la derecha, presionado de distintas maneras, como sabe hacer la derecha, desde la amenaza del golpe, hasta las presiones económicas, hasta el uso de la mayoría que puede tener en el Congreso. Y podemos tener, en lugar del candidato que hace los cambios, repito, un caso como Humala. ¿Es un riesgo? Es un riesgo. ¿Va a ser así? Yo no creo. Espero que no sea, iría mejor. Ahora, pero es una posibilidad. Hace unos momentos usted señalaba, don Alberto, que se trata de una situación eclosional, ¿no? Una situación espontánea, y que esto de una u otra manera viene generando que se presenten pequeños caudillos, ¿no? Usted lo señala como aldeas, ¿no? En ese sentido, ¿no?, los cuadros que ha presentado o el equipo técnico que ha presentado Pedro Castillo representan a lo mejor que tiene la izquierda, o forma parte justamente de esta coyuntura eclosional de momento espontánea. Es eso, espontáneo. Yo no puedo concebir un gobierno que tenga solidez hacia el futuro si no tiene pues una plataforma de gobierno claramente discutido, evaluado, analizado con el tiempo debido, no de última hora. Y de última hora se viene haciendo justo. Y recuerda que eso es lo que hizo también Ollanta Humala para la primera etapa de su campaña, la gran transformación. Para la segunda, a fin de ganar, cambió radicalmente ese programa y terminó como terminó. ¿Puede ocurrir eso? Sí. ¿Qué se requiere para eso? La presión ciudadana. Que esa gran mayoría que hoy tiene la expectativa en él diga: señor Castillo, usted o cumple su programa o traiciona este programa. Ahora, si hubiera una reacción de la derecha y un obstáculo serio, como está ocurriendo, no un obstáculo serio, sino al afán de hacer que esto termine mal, o con un golpe de Estado, o más adelante, con medidas del Congreso de la República, es el pueblo organizado el que va a defender. Si no se moviliza el pueblo, si no actúa el pueblo, no tiene la fuerza suficiente para hacer los cambios que se requieren. Mira, la política, viendo en esencia, es correlación de fuerzas. Es la fuerza que tú tienes lo que te va a permitir hacer los cambios que esperas o lo pierdas.
Ahora, Y aquí hay una correlación de fuerza, perdóname, que es esta inmensa expectativa de la gente y movilización de la gente. lo que usted nos está Es- diciendo, don Alberto, es que en realidad, en el fondo, hay que construir liderazgos mucho más sólidos y eficientes, ¿no? Porque usted mismo está diciendo que hay el riesgo de que la derecha, pues, aplaste al señor Moreno y termine, obviamente, sacándolo o desviándolo de las propuestas y de los y este apoyo, este encargo que le da un gran sector de la población que, como usted dice, en un movimiento espontáneo, emocional, se ha nucleado respecto a esta candidatura. Entonces, si usted, como dice, por ejemplo, más adelante sucedieran cosas o problemas de carácter social en los cuales la población reacciona, entonces, ¿cómo obtener el liderazgo suficiente? El señor Castillo estaría en la condición de liderar esa movilización de la población que usted señala, como para encauzar las cosas, para que en realidad no solamente sea un desbalance, mejor dicho, político y social que se incline favorablemente hacia el sector de derecha. Claro, ahí existe ese riesgo. ¿Qué tenemos que hacer la izquierda? Insertarnos en ese movimiento, plantearle las alternativas básicas. Por ejemplo, si hablamos de una nueva constitución, ¿cuál es el proyecto de nueva constitución? ¿Qué tipo de Estado necesitamos nosotros? ¿Este Estado neoliberal u otro? ¿Qué tipo de economía? ¿Qué tipo de educación? Para el mundo del siglo XXI requerimos. ¿Cómo enfrentar los problemas del trabajo? ¿Cuál es la perspectiva de desarrollo? ¿Vamos a seguir dependiendo de la materia prima o empezamos a construir un camino distinto? Todos esos problemas tienen que discutirse en el corto plazo y la izquierda tiene que colocar sobre la mesa estos temas. Y ahí surgirán los liderazgos, surgirán las fuerzas organizadas. Si vamos a estar solamente por arriba y esperando lo que haga el señor Castillo, lógicamente que nada se va a construir. Hay una inmensa masa fragmentada, atomizada. Ahora, Hay que unificarla. Hay que hacerlo en torno de una propuesta, no solamente de una persona. Y hablando de esas definiciones, el señor Castillo adelantó algunos criterios que son importantes, como por ejemplo en el rubro de una de las principales actividades del país, como es la minería. Y ha dicho tajantemente que en realidad, por ejemplo, ya marcó una línea, ¿no? Conga no va, Tía María no va, y hay otra serie de propuestas que ha estado dando a conocer. Esa es la línea que hay que seguir en adelante, por ejemplo, para construir alternativas nuevas de cara a la propuesta de la nueva constitución que se planteando. Mire, plantear Conga no va, si nos quedamos allí no es una propuesta. La propuesta es qué tipo de desarrollo necesita este país. Y en esa estrategia de desarrollo, ¿qué lugar ocupa la minería? Y cómo se maneja la minería en relación con el desarrollo y en relación con el tema ambiental. Pero si no tenemos la estrategia, si no tenemos el objetivo, nos quedamos en la oposición. Conga no va, esto no va, lo otro no va. ¿Y qué hacemos? El problema no es que no vaya. ¿Qué es lo que tiene que ir? Esa es la opción que tiene que plantearse la izquierda. Es allí donde va a ganar liderazgo. Decirle al país, este es el camino a seguir. Y esto es lo que debiéramos estar discutiendo. Esto es lo que la izquierda debe estar planteándose como agenda central y no perderse en las pequeñas cosas. Porque estamos frente a una situación muy compleja. Los próximos 5 años, para quien quiera que gobierne este país, va a ser sumamente difícil. Y los próximos 10 años seguramente el panorama mundial, si analizamos, es que es muy complejo. América Latina está avanzando en una situación compleja. Mira lo que pasó en Chile. Hay que observar lo que está pasando en Colombia. Lo que va a pasar en Brasil. Y sobre todo, qué pasa con Estados Unidos, que es el mandamás. Hay que ver una situación global, mundial, regional y también nacional. Eso es tener estrategia. El gran problema de la política peruana de derecha e izquierda, post-Mariate, es la ausencia de visión estratégica. Y en esa visión estratégica, don Alberto, ¿cuán importante es la inversión privada, naturalmente con un marco legal adecuado? Es que no podemos nosotros renunciar a la propiedad privada, a la inversión. El mundo de hoy no puede negar, es necesario. El problema no es que haya inversión, sino en función de qué estrategia se hace la inversión. Como no hay estrategia, como no hay proyecto de nada, como todo es lo inmediato y lo que está ocurriendo,
Entonces, los resultados son los que tenemos. ¿Por qué los chinos han avanzado de la forma que han avanzado? Porque tienen una estrategia de largo plazo y todas sus fuerzas la organizan en función de ese objetivo. Por eso han avanzado tan rápido que hoy día en muchos campos de la ciencia está más avanzado que Estados Unidos. China tiene más de 3 millones de científicos y tiene una educación que es fundamental, que no es solamente darle profesión a la gente. La educación es preparar el personal humano para esos cambios. Tenemos aquí en el Perú, donde la ciencia, la tecnología están ausentes, donde la investigación está ausente, donde las universidades son fábricas de profesionales y se quedan allí, no hay investigación, no vamos a ningún lado. Hay que reformular radicalmente la educación en función del proyecto, que no lo tenemos. Ese es el gran problema del Perú. Pero hablando de proyectos de largo plazo, don Alberto, en Cajamarca, particularmente el Partido Comunista del Perú, tenía un proyecto, ¿no? Y eso nosotros logramos entenderlo con claridad en un pronunciamiento del 2018 que se hizo a raíz de la debacle en el que cayó el señor Gregorio Santos. Y ahí se decía claramente que esa falta de entendimiento y esos liderazgos momentáneos y coyunturales habían echado abajo un proyecto ¿no? que se estaba proyectando para construir el Frente Nacional de Izquierda desde Cajamarca. Entonces corremos el riesgo nuevamente de generarse una situación similar con Pedro Castillo, si es que no se tienen claras las ideas, porque en ese momento también se planteó Conga no va, y después ahí quedó, y de luego todo se desmoronó. Por eso, la falta de proyecto. Si tú no tienes proyecto, te gana lo inmediato, te gana el día a día, vives en función de lo que está ocurriendo. Y esa es la cultura, no es un problema de un partido, es la cultura política en este país, en la derecha, en el centro y en la izquierda. Y si no cambiamos esa mentalidad, no vamos lejos, es imposible. Y en 5 años nadie va a cambiar las cosas de fondo. Es una lucha larga, prolongada. Y esa mentalidad nueva hay que tener, cuando te haces bien en recordar nuestra experiencia en Cajamarca. Si tú no tienes una alternativa nueva y tienes una manera de gestionar distinta, vas a terminar reproduciendo la gestión establecida. Vas a moverte dentro de los cánones y las condiciones que te han impuesto, dentro de las reglas que te han impuesto. Tú puedes oponerte, puedes cuestionar, pero el problema de gobierno no es cuestionar. El problema de gobierno es resolver. El problema de gobierno es manejar las cosas. Y eso es lo que no se entiende. Hace mucho tiempo yo planteé un concepto en mi partido: prepararnos para gobernar. Porque el problema central, a pesar de que es muy difícil llegar al gobierno, no es llegar al gobierno. El problema central es cómo gobiernas. Y para eso tienes que prepararte. Y si no te preparas, la dinámica establecida te domina, te aplasta, te absorbe. Es una lucha. Es lo que planteaba Mariátegui, que no se lo ha entendido. Él hablaba de creación heroica, es creación, es innovar, es renovar. Y eso es, ¿por qué es heroico? Porque es ruptura contigo mismo, con tus formas de ver, con tus maneras a las que estás acostumbrado, e introducir elementos nuevos, que no es fácil. Y eso es lo que no entendemos acá, o le tenemos miedo a enfrentarlo. Y por eso hemos fracasado. Cajamarca tenemos que asumir como partido que ha sido un fracaso por eso. Porque Santos terminó adaptándose a lo establecido en el afán de que yo quiero ser candidato, yo quiero ser candidato, yo quiero ser presidente. Ya no es el país, no es el pueblo, es yo quiero. Y si vamos a actuar en función del yo quiero y del caudillo, no tenemos futuro. O sencillamente no se avanza más allá del diagnóstico, ¿no? Claro, pues esa es la situación. Y fracasamos. Por eso no nos unimos, pues. Pero si tenemos un gran proyecto, nos damos cuenta que eso requiere la suma de todos, y todos podemos ser partícipes de ese proceso. Aquí no importa en qué lugar estoy, el problema es que ese proceso marche. Ahora, y en esa línea de análisis que usted traza, don Alberto, el papel del magisterio peruano, ¿no? Poco se ha tocado, ¿no? Usted hace unos momentos señalaba cómo surge a la palestra política Pedro Castillo, ¿no? Ha hecho un recuento que formó parte de Perú Posible, que participó de manera activa en las movilizaciones, ¿no?, del año 2017, ¿no?, en que había un fraccionamiento en el magisterio, ¿no?, y Pedro Castillo tenía una posición bastante
crítica justamente liderando contra la posición del Movadef y de el CONARE, Movadef, ¿no? claro, Movadef, CONARE contra el SUTE, ¿no? Allí también es importante lo que usted dice, ¿no? Construir liderazgo, ¿no? Y este es un tema que se ha tocado muy poco, ¿no? Considerando el papel trascendente que ha tenido el SUTE en los últimos años en el país, ¿no? Yo te voy a decir autocríticamente. En el Perú somos muy poco dados a la autocrítica, a la autoevaluación. Y eso es un grave error. El gran error que cometimos nosotros desde los orígenes del trabajo en el SUTEP con los maestros fue la creencia de que nuestra relación con los maestros se limitaba al sindicato. No vimos el problema central que es la educación. Si vemos el problema de la educación, es uno de los problemas centrales si queremos cambiar este país. Japón, cuando sale de la Segunda Guerra Mundial, elabora una estrategia que tiene dos ejes. Industrialización, sobre la base de absorber toda la tecnología, sobre todo norteamericana, modificarla, hacerla más eficiente y ser competitivos. Por eso que Toyota se metió en Estados Unidos y se empezó a sacar a los automóviles norteamericanos del mercado, porque estos eran pesados, consumían mucha gasolina, mientras los automóviles japoneses eran más simples, más fáciles, menos consumidor de gasolina. Y el otro soporte, la educación, porque tú no puedes hacer los cambios si no tienes gente preparada para esos cambios, consciente de la necesidad de esos cambios, capaces para hacerlo efectivo. Por eso la educación es un problema fundamental en lo que se refiere a la formación de valores en la sociedad. ¿Qué tipo de educación va a permitirte formar? ¿Qué tipo de gente necesitas tú? Aquí es el individualismo, el egoísmo, lo que prevalece. Y dos, la educación hoy es un factor fundamental del desarrollo. Pero eso lo entiendes cuando tienes esa visión estratégica que no la teníamos en el pasado. Y nos quedamos en el sindicato, la lucha sindical. El sindicato es fundamental. La defensa de los derechos del maestro es fundamental. Pero incluso la valoración del maestro solamente puede entenderse si entiende la educación. Hoy el maestro está por el suelo. ¿Cómo ve la gente al maestro? Vayan ustedes a Europa, a los países nórdicos, o vayan a Japón mismo, y para no hablar de China. El papel del maestro es un papel fundamental precisamente por lo que estoy señalando. En Finlandia, las profesiones más prestigiadas es la de maestro. Y para ser maestros tienen que ser los mejores alumnos. Y de ellos, los mejores maestros son los que trabajan con los niños, porque ahí se forma el futuro ciudadano. Entonces la educación no es cualquier cosa, no es solamente transmisión de conocimientos, es transmisión de valores, de cultura, de una visión del mundo, y también de la preparación intelectual, moral y profesional del ciudadano que tú requieres para esos cambios que necesitas. Así tenemos que entender la educación. No la entendemos así, por eso es que perdimos mucho. Y dos, cuando uno, en la izquierda peruana había un concepto, control. Patria Roja controla SUTEP, el PCP controla la CGTP. Ese es un concepto absolutamente erróneo. No es control, es capacidad de dirigir, de orientar, de influir, de ser reconocido. No el control, eso te lleva a la burocracia, a la separación de la base. Y esos Son errores que hemos cometido. Y esos controles prácticamente están extinguiendo ese gran movimiento sindical que había, ¿no? Porque hoy hemos visto, obligado por las circunstancias, el señor Pedro Castillo, y con toda la base de la izquierda que lo respaldan, han tenido que nuevamente retomar o volver a la Plaza 2 de Mayo, que era el símbolo y el ícono del movimiento sindical, por lo menos en la capital de la República. Antes estaban buscando otros escenarios y llamaba la atención esas cuestiones icónicas que habían cambiado, ¿no? Entonces, esos controles que usted llama, finalmente han hecho espacios cada vez más reducidos, donde el sindicalismo prácticamente ya no tiene una representación y no tiene el peso político que tenía antes, ¿no? Ese concepto de control es muy conservador. Destruye la capacidad de relacionarse con la gente, de valorar la potencial que está en la gente. Ese es uno de los grandes errores que tenemos que autocriticarnos. Mira, decimos, los comunistas somos un partido de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hoy día están en la política nacional? Que tengan influencia en la política nacional. El trabajador está condenado a la lucha reivindicativa, se queda en eso, ese es su mundo. No los grandes problemas del país, que son también los grandes problemas de los trabajadores. Tenemos que hacer una rectificación profunda. Yo te hablo de mi partido, lo que yo he planteado en el partido, lo que hemos asumido ya conscientemente.
Tenemos que corregir todas estas cosas. Por eso es creación heroica. Es ruptura con hábitos, con costumbres, con manera de pensar que ya no sirven. Además, el mundo está cambiando y tenemos que actuar en función de los cambios del mundo. Si la izquierda no actúa así, si los marxistas no actuáramos así, no vamos a cumplir la función que queremos. Y nos vamos a quedar en simples burocracias. Podemos llegar, en el pasado tuvimos 17 congresistas al UNIR. Izquierda Unida tuvo 52 congresistas, fuimos la segunda fuerza política. ¿Qué hicimos con Izquierda Unida? La destruimos. Nosotros, no el adversario, por esa disputa de las pequeñas cosas. Es que a veces nos negamos a aprender de la historia, a sacar lecciones de la historia, porque no nos gusta esa ruptura, esa capacidad de renovación que el mundo de hoy nos exige a todos. Don Alberto, yo y le para agradezco. resumir, permítanme, para resumir, la situación que vivimos nos obliga a cambiar radicalmente estas cosas. O este movimiento inmenso, espontáneo, tiene un camino que avance, que permita que el país cambie, o lo perdemos una vez más. Gracias. Don Alberto, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Lo comprometo la próxima semana a conversar ya post elecciones, ¿no? Porque es importante ya tener una visión hacia dónde vamos, ¿no? Ya conocido los resultados del proceso electoral de mañana. Como siempre, un fuerte abrazo a la distancia, don Alberto. Ha sido usted gentil con RCR, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.